Anunciaremos tu reino, Señor, tu reino, Señor, tu reino. Reino de paz y justicia, reino de vida y amor. Tu reino, Señor, tu reino. Anunciaremos tu reino, Señor, tu reino, Señor, tu reino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Celebramos en este día la vida de los santos Timoteo y Tito, que han acompañado a Pablo en todo este camino apostólico. Celebremos con un corazón contrito, pidamos perdón a Dios por todos los pecados que hemos cometido. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Por el pecado del mundo, Padre, ten piedad. Por tanta desigualdad en la repartición del pan y por nuestra indiferencia, Padre, ten piedad. Ante el dolor de quien sufre sin amor, techo ni hogar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Oremos. Oh Dios, que adornaste con virtudes apostólicas a los santos obispos Timoteo y Tito, por su intercesión concédenos que con una vida justa y piadosa en este mundo merezcamos llegar a nuestra patria del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, llamado a anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con pura conciencia, como mis antepasados, porque tengo siempre tu nombre en mis labios, cuando rezo de noche y de día. Al acordarme de tus lágrimas, ansío verte para llenarme de alegría, refrescando la memoria de tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y que estoy seguro que tienes también tú. Por esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios, que recibiste cuando te impuse las manos, porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, su prisionero. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según la fuerza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos al Salmo, hermanos. Le mantendré eternamente mi favor. Le mantendré eternamente
mi favor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Le mantendré eternamente mi favor. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora, y yo lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Le mantendré eternamente mi favor. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable. Le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo. Le mantendré eternamente mi favor. Aleluya. 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 La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo el que lo encuentra vive para siempre. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca y ya en el mar se sentó, y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndolos: escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió: ¿no entienden esta parábola? Pues ¿cómo van a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra.
Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este camino cotidiano del encuentro con la palabra de Dios, tenemos hoy pues la vida también de Timoteo y Tito, y por ello la primera lectura, una posibilidad que da la liturgia, la hemos tomado hoy de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, y hemos tomado el Salmo y el Evangelio que también veníamos corrientemente escuchando todos los días, pues el Evangelio según San Marcos. Y tener este primer momento siempre de la palabra, del pan de la palabra es alimento seguro, y poderlo tomar y hacer la meditación y abrir el corazón y sobre todo el oído a la enseñanza cotidiana, pues viene a darnos como esa fuerza para la vida hoy en Dios, para que abriendo el oído, el que tenga oídos que escuche. Termina diciendo también pues Jesús en un llamado de atención siempre a aquellos que quieren escuchar la voz de Dios. Hoy tenemos dos que han querido escuchar a Jesucristo y lo han hecho a través del apóstol Pablo. Ayer celebrábamos la conversión del apóstol San Pablo y con ello todo el cambio de nombre de Saulo a Pablo, de los criterios de Saulo a Pablo, y lo que esto causó en un hombre que al principio le tenían miedo por ser perseguidor, pues se convirtió en un sembrador, el sembrador por antonomasia de apóstol que ha llevado el evangelio a los gentiles. Por eso este evangelio de hoy del sembrador sí que lo podemos seguir mirando hoy la vida de Pablo, y con ello también mirando la vida de dos insignes compañeros de él, que fue sembrada la semilla de la palabra y dio estos frutos que decía hoy casi del 100 por uno. Dos personajes a los cuales Pablo les dirige lo que llamamos en la iglesia las cartas pastorales, dos cartas a Timoteo, una carta a Tito, y vemos como en la primera lectura San Pablo está hablándole a Timoteo como él se considera apóstol, y él siente que es de la misma dignidad que los apóstoles, porque puede que no lo haya conocido en vida al Señor, pero él se le aparece resucitado, y por eso hoy en este inicio él se dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por designio de Dios, llamado a anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido. Cuando él pasó por Licaonia, en una ciudad que se llama Listra, encontró a este joven, le hablaron muy bien de Timoteo, un hombre consagrado a Dios, tenía madre judía creyente, pero es un padre pagano, y cuando Pablo pasa por allí, lo toma para un camino de evangelización. Ya en el primer viaje, Pablo había estado con Bernabé,
y ahorita pues Timoteo sería gran compañero de la evangelización del Asia Menor y después terminaría siendo obispo de Éfeso, según Eusebio, historiador católico. Nos muestra cómo, de hecho hoy, solo con esta forma de llamarlo Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces viene Pablo como a tener una paternidad espiritual en la vida de Timoteo muy grande. Timoteo empieza a ver los desvelos, la evangelización de Pablo, y todo en el contexto de lo que nos dice hoy el Evangelio. Sembradores de la palabra de Dios, llevaban el Evangelio de Jesús. Pablo, por una intervención directa de Dios, se había convertido y había hecho que sus días fueran evangelizar a tiempo y a destiempo. Y este joven que tenía un buen corazón, es un buen terreno donde cayó la semilla, y acompañó a Pablo a los distintos lugares del Asia Menor hasta que, vuelvo y repito, ha quedado como obispo de Éfeso. Y por eso en esta carta le está hablando como siempre, tiene presente el nombre de él en los labios cuando reza de noche y de día. Al acordarme de tus lágrimas, ansío verte para llenarte de alegría, refrescando la memoria de tu fe sincera. Esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice. Está hablando, nos dan los nombres de la abuela y de la madre de Timoteo. Y Jesús, Pablo recordándolo en sus oraciones, pidiendo por él con toda la fuerza, pueda tener la alegría de Dios y esta fe sincera que ha manifestado Timoteo. Y es parte de una correspondencia de cartas para animar pastoralmente a Timoteo y después también a Tito, y todas unas recomendaciones pastorales de orden de los ministros, de los laicos, de la vida de la iglesia. Seguía él, Pablo, alimentando el corazón de dos que quedarían siendo testigos del Señor como jefes de iglesia, después Tito en la isla de Creta, y empiezan a tener todo el testimonio que San Pablo ha dado. Y aquí hay unas razones muy bonitas. Pablo le está diciendo, dice, por esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. Un sembrador de la palabra que va arando y que va regando la semilla en los distintos terrenos, como nos lo muestra hoy la palabra, viene a ser fortalecido por un hombre testigo como Pablo, recordándole que lo que ha recibido es un don de Dios. Y qué bueno ustedes y yo meditando en este llamado al sacerdocio, todos meditando en el llamado a ser hijos de Dios, partícipes de la iglesia, templos del Espíritu, llamados a la santidad. Hemos recibido un don de Dios y un don de la vocación. Y ese don de la vocación que hemos recibido nosotros también con el ministerio de la imposición de manos para este ministerio sacerdotal, todos nosotros desde el bautismo como un don de poder llamar a Dios Padre, porque somos hijos en el Hijo, con la presencia del Espíritu, ¿cuánto valoramos este don que hemos recibido? ¿Cuánto valoramos este llamado a la santidad que el Señor nos da y nos ha puesto en el corazón? Y ese espíritu que hemos recibido es un espíritu no de cobardía. Estaba diciendo Pablo a Timoteo, y hoy la palabra y la celebración de estos testigos también santos nos invita a que tengamos cuidado de no caer en tener estos espíritus de cobardía, en no valorar el don que hemos recibido, y nos lleve hoy más bien a eso, a recibir el Espíritu de Dios, que es una energía, es una fuerza transformadora en el amor y en el buen juicio, con los criterios y el discernimiento que da el Espíritu de Dios. No para apocarnos en un montón de situaciones que nos invita el mundo, sino para tener la valentía de los que quieren ser buen terreno de esta semilla de la palabra, como lo han venido a hacer Timoteo y Tito. Por eso también termina diciéndole, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí su prisionero. Este espíritu pues tendría que sacar cualquier tipo de cobardía y cualquier miedo
del testimonio al cual estamos todos llamados a dar. Uno podrá decir, no, pero es que estos fueron santos, estos sí tenían un ministerio y son sacerdotes y son presbíteros y fueron constituidos más que ellos como obispos, cabezas de iglesia, pero resulta que todos estamos llamados a dar testimonio. Y hoy la palabra es fuerte en este contexto de Marcos, que nos presenta al Señor en un gentío, le toca subirse a una barca y proclama su tan conocida parábola del sembrador, con sus 4 terrenos donde caen, con el intermedio que explica por qué hablan parábolas, y al final explicándole a cada uno de ellos cuáles son estos terrenos y cuáles son las situaciones de acogida o no de la palabra. Pues viene hoy, en este contexto de celebración, a decirnos la palabra que Jesús sigue sembrando en nuestro corazón. ¿Qué tipo de terreno somos? La iglesia nos muestra hoy 2 de los mejores terrenos del comienzo de la iglesia, que escucharon la voz de Jesús por la predicación de Pablo, lo acompañaron, vivieron situaciones dificilísimas de persecuciones, de desprecios, de dificultades como las vivió Pablo por montones, y los que siguieron a Pablo también. Aquí Pablo habla de cómo se acuerda de las lágrimas de Timoteo, y por eso anhela verlo para llenarlo de alegría, refrescando la memoria de la fe sincera que tiene Timoteo y que han tenido su abuela y su madre. Entonces, esta constancia, esta perseverancia de unos que han sabido quitar estos abrojos, estos pájaros del camino, estas zarzas que son las preocupaciones de la vida, y se han verdaderamente convertido como en ese terreno que ha estado abierto a la palabra y ha producido primero la semilla una espiga y después todo el crecimiento de una planta, y con la planta los frutos necesarios. Pues esto ha sido la vida de estos 2 hombres que la iglesia hoy reconoce, y que nos mueva a nosotros también hoy a mirar cómo respondemos a esta evangelización, a este sembrado que es la iglesia, y que nuestro corazón es un terreno y la semilla es la palabra de Dios, y cómo esa palabra de Dios ha dado en nosotros frutos o no. ¿Será que en algún momento de la vida hemos sido de los distintos tipos de estos terrenos? De pronto ha habido momentos en donde verdaderamente estamos como al borde del camino y han venido los pájaros y con ello toda la acción del maligno a quitarnos cualquier incentivo de vivir en Dios. O también cuando está terreno pedregoso porque tal vez quisimos pero no tuvimos constancia en seguir la respuesta a lo que la palabra nos movía. Ha habido momentos en que queremos pero no, trata de brotar, pero después viene, la tierra no es profunda y no entra la fuerza de Dios hasta el fondo porque nosotros queremos y no queremos. Pero también con este ritmo fascinante de la vida, con un montón de cosas llevados de muchos destellos de luces y de cosas muy llamativas, y metidos en tantas cosas que a veces no nos centramos en lo que es y nos asfixia como la dinámica interior que tiene el alma de cada uno de nosotros, que está diseñada para responder a este llamado de Dios. O definitivamente podemos empezar desde ya con más fuerza el ser un buen terreno. Y ese buen terreno que está abierto a la escucha de la palabra, el reconocer que el alimento más grande es esta escucha de la palabra, que entra con la fuerza del Espíritu que debería transformar nuestro interior y dar frutos del 30, del 60 o del 100 por 1, como estos ejemplos que acabamos de mencionar en Timoteo y en Tito. Que hoy podamos verdaderamente sopesar la vida. Aquí Jesús le explica a los suyos en silencio cuál es la explicación, más bien en privado, la explicación de la parábola. Ha utilizado inclusive un intermedio donde con una especie como de ironía trata de decir lo contrario. Claro que Dios quiere que todos escuchen la palabra, claro que ha hecho todo para que todos conozcan y amen a Dios. Se ha mostrado en el trono de la cruz para que conozcan un amor tan grande que ya de por sí la cruz es una imagen que vale más que 1000 palabras. Y ahí está toda una evangelización, ya el culmen de la entrega total de Jesús. Y Él quisiera que todos vengan al conocimiento de Dios, pero conoce el corazón humano. Conoce el corazón humano. Y por eso las expresiones, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y en ese Shema, como el antiguo llamado a los israelitas, escuchen, escuchen,
Hoy la palabra sigue haciendo énfasis para que no nos distraigamos en un montón de cosas, de llamados, de voces, de cosas muy llamativas en la vida, y no perdamos de vista el llamado principal de la santidad al cual Dios nos ha destinado y nos ha elegido en su Hijo Jesucristo. Y que podamos verdaderamente comprender las parábolas, este lenguaje de Jesús que es sencillo, pero que implica un querer escuchar, un querer responder, el que tenga oídos para oír que oiga. Y hoy miremos si verdaderamente queremos dar oído al llamado de Jesús. En todos los tiempos ha llamado Jesús, lo sigue haciendo hoy, nos sigue llamando en su insistencia en el amor, respetando nuestra libertad, pero con un llamado serio, con una fuerza para que valoremos, según términos de la primera lectura, este don que todos hemos recibido, este espíritu que no es de cobardía, sino de valentía, de amor y de juicio verdadero, con el discernimiento del espíritu, de buen juicio, y que podamos verdaderamente no avergonzarnos de haber escuchado la palabra y de dar buenos frutos, porque comprendemos quién nos ha llamado, a qué nos ha llamado y cuál es la fuerza y el amor y la transformación que da el Espíritu de Dios a aquel que verdaderamente deja que Él venga a morar y se siembre en el corazón. El corazón es el terreno, y en ese terreno ustedes y yo pues podemos dar la mejor respuesta, podemos dar toda una preparación como se hace un cultivo. Aquí la siembra es como el boleo, donde caiga la semilla, pero también mirándolo de una forma más profunda, ustedes y yo podríamos preparar el terreno del corazón, donde esa palabra entre sin tantos abrojos, espinas, situaciones del borde del camino que son los pájaros y toda la influencia de Satanás, y que verdaderamente seamos tierra buena, preparada, abonada, dosificada, con todas las condiciones para dar un buen fruto. Que podamos escuchar hoy la voz de Jesús. Y como Pablo, Timoteo y Tito, ser sembradores también en este contexto actual. Ser sembradores en la familia, en el trabajo, en el día a día, en el metro cuadrado donde nos movemos y desenvolvemos cotidianamente. Ser sembradores con ejemplos de vida, con invitaciones que pues claro que van con la evangelización de palabra, pero va con el testimonio de vida primero, y que podamos verdaderamente sacar una de las tentaciones más fuertes que hay, que hablándolo de los pájaros, que es como la acechanza de Satanás, la explica Jesús, que es la soberbia. Tantos abrojos de muchos planes humanos llenos de famas y de intereses humanos que asfixian esta capacidad que tiene el corazón como terreno para responder a la voz de Dios, de sacar la lujuria, la avaricia, la ira, la pereza, todas estas divisiones de estos pecados que nos separan de la voluntad de Dios y hacen que el corazón se vuelva árido y que no produzca más que abrojos y tristezas y desengaños, y puede que produzca obras humanas en algún momento llamativas para el mundo, pero eso es pasajero, porque la figura de este mundo pasa, y podamos sembrar a la eternidad, porque el corazón tiene un diseño de eternidad, creados a imagen y semejanza de Dios, y creados para que dé los mejores frutos, los más sabrosos, los más frondosos, los más llamativos, cada uno según los dones y los talentos que Dios le ha dado. Pues hoy revisemos cómo respondemos a este llamado de Jesús. Veamos no solo el ejemplo de Pablo, que sigue sonando hoy después de esta celebración de su conversión, y hoy con dos testigos, compañeros de Pablo, que Pablo sembró la semilla y ellos dieron frutos de nueva evangelización en su época, de comunidades que defendieron con la vida, sobre todo Timoteo y Tito, con ancianidad y con palabra y con ejemplo también en la isla de Creta, y Timoteo en Éfeso, en contextos todavía de paganismo, donde ellos vinieron a ser valientes, no cobardes, sino valientes, que verdaderamente comprendían que muchos habían venido al llamado a la fe en Jesús por la predicación de Pablo y los apóstoles, y muchos vinieron a la fe por la predicación de Timoteo y Tito. Y hoy muchos pueden seguir viniendo a la fe. Pueden recuperarse de doctrinas extrañas. De hecho, una parte de la carta que Pablo le dice a Timoteo es como un llamado para todo un trabajo que hay que hacer allí,
porque se dan todas esas doctrinas extrañas de la época con gnosticismos y todas las cuestiones que habían, que seguían generando como una pelea y una rivalidad con la doctrina sana del Evangelio de Jesús. Pues hoy sí que hay doctrinas llamativas y extrañas. Hoy sí que hay formas de valorar el Evangelio como en sembrar miedo en el corazón, y resulta que hoy se necesita testigos valientes que sigan dando la doctrina sana, que sigan dando la semilla que de por sí tiene un potencial, porque la semilla no se equivoca, la semilla es la palabra de Dios, ella en sí tiene potencial. Lo que hay que disponer es preparar los terrenos, que son los corazones, y en eso hay que toda una labor de iglesia que todos estamos llamados a hacer. Miremos cómo respondemos hoy a esta siembra del corazón, a esta palabra en nuestra vida, en qué momentos hemos estado en los distintos terrenos, o si verdaderamente hoy queremos, como Timoteo y Tito, decir, sí, quiero ser buena semilla y dar cosechas del 30, del 60 o del 100 por 1. Amén. Apacienta a tu pueblo, oh Señor. Señor Jesucristo, tú que en los santos pastores nos has revelado tu misericordia y tu amor, haz que por ellos continúe llegando a nosotros tu acción misericordiosa. Apacienta a tu pueblo, oh Señor. Señor Jesucristo, tú que a través de los santos pastores sigues siendo el único pastor de tu pueblo, no dejes de guiarnos siempre por medio de ellos. Apacienta a tu pueblo, oh Señor. Señor Jesucristo, tú que por medio de los santos pastores eres el médico de los cuerpos y de las almas, haz que nunca falten en tu iglesia los ministros que nos guíen por las sendas de una vida santa. Apacienta a tu pueblo, oh Señor. Señor Jesucristo, tú que has adoctrinado a la iglesia con la prudencia y amor de los santos, haz que guiados por nuestros pastores progresemos en la santidad. Apacienta a tu pueblo, oh Señor. Seguimos presentando la recuperación de todos los enfermos. La pequeñita, la fuerza, la gracia de Dios para ella, el respaldo, toda la recuperación. También para Damaso Redondo Manjarres en su salud, la vida de su familia. Presentamos a Beatriz Elena Duque Gómez. Clamamos por todos los que siguen con COVID, con Omicron, todo el trabajo de los enfermeros, médicos, camilleros, todos los que trabajan en el sector salud. Presentamos toda la bendición para Pureza de Corazón, IPS Médicos Internistas de Caldas. Clamamos por la recuperación de todos los niños, Miguel Ángel Henao, los niños en proceso de quimioterapia, los niños que sufren, son abandonados, los presentamos aquí, a sus hijos también. Bueno, una nueva formación de la fe, una iniciación cristiana, todo el trabajo de la catequesis del Buen Pastor, Acofor Colombia, las casas de niños, los catequistas y el trabajo de las familias que ayudan a una nueva generación de creyentes en la iglesia, por los adultos mayores, también por los jóvenes de nuestra iglesia, que tengan un corazón que sea un terreno, que dé los mejores frutos desde los primeros años de la vida para Dios. Clamamos también por los que sufren, por los que tienen problemas con deudas, situaciones económicas, falta de empleo, de oportunidades. Clamamos por todo lo que han escrito en el chat en este día. Todas las intenciones las colocamos delante del Señor. La vida, el tercer nacimiento de Mónica Andrea Salazar Molina, María Praxedis Hoyos, don Orlando López Canencio también en su aniversario. Seguimos presentando todas las intenciones que ahora comparten desde el fondo del corazón. Apacienta a tu pueblo, oh Señor. Seguimos pidiendo por todos los sacerdotes que están en retiros espirituales en la arquidiócesis de Manizales, demás arquidiócesis y diócesis, no solo de Colombia, sino también del mundo entero. Apacienta a tu pueblo, oh Señor. Padre Celestial, todas estas súplicas te las hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
nos envías por el mundo a anunciar la buena nueva. Nos envías por el mundo a anunciar la buena nueva. 1000 antorchas encendidas de una nueva primavera. 1000 antorchas encendidas de una nueva primavera. Si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá salar el mundo? Si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá salar el mundo? Nuestra vida es levadura, nuestro amor será fecundo. Nuestra vida es levadura, nuestro amor será fecundo. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre de amor, míranos con bondad para que en la festividad de los santos Timoteo y Tito nos aproveche para la salvación eterna esta ofrenda con cuya inmolación se perdonan los pecados del mundo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de los santos Timoteo y Tito, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de sus vidas, instruyéndolas con su palabra y protegiéndolas con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo el que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo:
Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rigoberto, su auxiliar Albeiro, y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Vas a mencionar a tus difuntos con nombre propio. Mónica Andrea Salazar Molina, María Praxedis Hoyos, Orlando López Canencio. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, santos Timoteo y Tito, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté siempre con todos y ustedes. con su espíritu. Pueden darse fraternalmente el saludo de la paz. La paz sea contigo. contigo, la paz sea con todos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Los invito para que en este día tengamos la plena comunión con el Señor Jesús. Digamos juntos: yo sé, Jesús mío, que tú estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que en este momento no puedo hacerlo sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Jamás permitas que me separe de ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. Jamás permitas que me separe de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos y ángeles te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Oremos. Señor Dios nuestro, la eficacia de los dones recibidos en la fiesta de Timoteo y de Tito produzca su efecto en nosotros para que nos ayude en la vida mortal y nos obtenga la alegría de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En palabras del Evangelio de hoy, seguimos en una siembra, y esto es el ejército orante. Seguir sembrando en todo este terreno del mundo de hoy, de los corazones, la palabra de Dios. Y para ello la celebración cotidiana de la presencia real, sacramental del Señor en la Eucaristía, meditar y orar en el costado abierto en la misericordia infinita del Señor, y por la noche también meditar los misterios de la vida del Señor en el rosario, más la providencia que le clamamos, más la petición de la venida del Espíritu Santo siempre en nuestra vida, con toda la liturgia de las horas, santificando los distintos momentos del día con laudes y completas, y con el reflexionar el Evangelio cotidianamente. Todo ello para que sigamos sembrando en nuestro propio corazón, pero es una siembra también para otros, para poder invitar a que otros vengan y Jesús pueda entrar en lo más íntimo de sus corazones y tengamos una nueva generación de creyentes. El Padre Rubén y yo damos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Y de anunciar a mis hermanos que vayan a Galilea y de anunciar
anunciad a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me verán, que allí me verán. Y es que yo estoy con vosotros, y es que yo estoy con vosotros todos los días. Y es que yo estoy con vosotros, y es que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo.